Bienvenidos a Pino Suárez 2, Domicilio del Diálogo, desde la Galería de Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un enorme honor, una alta distinción recibir en esta ocasión al doctor Luis Rodríguez Manzanera, quien sin duda es uno de los mejores criminólogos del mundo, licenciado en Derecho, licenciado en Psicología, doctor en Ciencias Penales y doctor catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Derecho. Usted es un experto en criminología, en penología, en victimología y ha recibido múltiples reconocimientos, premios. Quiero destacar al menos dos: el premio Etienne de Griff, que es un reconocimiento mundial que se le ha otorgado a muy pocos personajes, se da cada 5 años. Fue la ocasión el año pasado, si no me falla la memoria, en Barcelona, me parece. Usted recibió este reconocimiento, que es una altísima distinción, y también, entre otros, el premio Hans von Henting, que lleva el nombre de uno de los grandes criminólogos, alemán también me parece. Todo un personaje, uno de los mejores criminólogos del mundo, insisto. Doctor, un honor recibirlo. Hombre, muchísimas gracias por la invitación. Doctor, usted ha sido un académico muy connotado, muy exitoso, porque además de estos 40 años de cátedra en la Facultad de Derecho, usted tiene un estilo muy directo, muy sencillo de explicar algunos principios que, bueno, en técnica jurídica, para el ciudadano común y corriente a veces son muy elevados, pero tiene la habilidad de llevar a los estudiantes de Derecho a estos conceptos elementales de la criminología. Me gustaría comenzar la charla pidiéndole una reflexión de qué es la criminología y para qué nos sirve, sobre todo en el momento que vive el país. Bueno, efectivamente, en mucho la reunión que usted se refiere de Barcelona el año pasado, este fue el tema clave, ¿no? Un retomar qué vamos a entender o qué es un criminólogo, etcétera, porque como en todo hay corrientes, hay tendencias, hay ideas, pero nos centramos en el conocimiento de lo que es la conducta antisocial, porque hay que tener claro que no toda conducta antisocial está tipificada, es decir, es un delito, y no todo delito realmente es una conducta antisocial. Aquí es ya el planteamiento primario de una serie de problemas, en mucho alejamiento entre los técnicos, los científicos y los que Naciones Unidas llama decision makers, entre ellos los que toman las decisiones, entre ellos, claro, los legisladores. De manera que nosotros estudiamos un fenómeno social importante que consiste en agredir a la comunidad. Hay desde las formas más leves hasta las formas más graves. Nosotros insistimos en que no es el derecho penal el que nos da nuestro objeto de estudio, ya que, vuelvo, ni son todos los que están ni están todos los que son, hablando de delitos en el Código Penal, no todo es una conducta antisocial. Entonces, este es nuestro estudio y desde luego no por una especie de curiosidad científica, sino esto debe determinar en algo útil, que debe ser la prevención, por un lado, y el tratamiento de los delincuentes o infractores por el otro. Esta sería en principio nuestra función. Doctor, ¿por qué es tan importante la criminología en todos los tiempos para analizar justamente las conductas antisociales de una manera científica, a detalle, pero en una situación como la que ve nuestro país, que se ha complicado mucho la situación de la inseguridad, del análisis de las conductas delictivas, antisociales que agreden a los ciudadanos? ¿Qué importancia reviste actualmente el análisis realmente científico, profundo de la criminología para aportar soluciones, sobre todo para tratar, y un tema muy importante, y lo recuerdo, usted lo decía, la prevención antes de la reacción, ¿no? Bueno, creo que en este momento, y curiosamente no hay que pensar únicamente en México, porque el fenómeno es internacional.
Hay una gran preocupación en Naciones Unidas por esto es la encuesta anual que hace Naciones Unidas, un aumento continuo de un 5% de la criminalidad en todo el mundo. 5% en todo el mundo. O sea, sí es alarmante. Claro que México, no sé, piense usted, en 1995 tuvo un 63% de aumento en un año, ¿no? Aquello fue verdaderamente terrible. La importancia en este momento del estudio científico, yo pienso que es por dos vías. La primera, porque estoy muy convencido de que no tenemos un cambio cuantitativo, tenemos un cambio cualitativo, lo que es infinitamente más preocupante. Claro que el cambio cualitativo pues lleva a un cambio cuantitativo, es decir, no solamente tenemos mucha más criminalidad, sino es diferente. Entonces estamos intentando atacar esta criminalidad del siglo XXI, una criminalidad tecnificada, terriblemente tecnificada, muy bien organizada, nos estamos dando cuenta a qué grado, ¿sí? Con un aumento de violencia inusitado que no esperábamos. Lo que se esperaba es, con la llegada de la tecnología, un descenso de violencia. No, la famosa ley de Nicéforo ahora resultó al revés, vamos exactamente al revés. De manera que una criminalidad muy violenta, muy violenta, muy diversificada, y que estamos intentando combatirla con las mismas herramientas casi del siglo XIX. O sea, estamos pensando que aumentando las penas y quizá poniéndole segundo piso a las cárceles, la criminalidad va a bajar. Nos estamos enfrentando ante algo diferente. Y tan es diferente que yo mismo tengo más preguntas que respuestas, lo cual, desde el punto de vista científico, es como muy sano. Eso cualquier investigador en la universidad de cualquier rama sabe que tener muchas preguntas es bueno, porque es lo que nos va a abrir. Entonces creo que estamos frente a algo diferente cualitativamente. No es que hay más criminales y son más salvajes, no, aquí nos estamos enfrentando a otra cosa. Entonces es muy urgente los estudios científicos de fondo para ver realmente qué está pasando, ¿sí? Y les repito, tenemos más preguntas que respuestas. Ahora, uno de los aspectos que tenemos que estudiar científicamente es, sí tenemos un cambio cualitativo, pero no podemos olvidar la criminalidad primitiva. Esa criminalidad primitiva, a veces instintiva, emocional, atávica, esa sigue existiendo y seguirá. No hay que descuidar esa criminalidad cotidiana, ese pequeño robo, esas riñas, no se puede dejar tampoco a un lado, ¿no? Lo otro es tan aparatoso y tan desconcertante que ha atraído toda la atención, y entiendo que es por lo urgente, es lo que hay que atacar, pero de inmediato, pero que no nos suceda aquello de que lo urgente no nos deja ver lo importante, no nos deja irnos a fondo. Y en este momento sí correríamos el peligro de que los árboles no nos dejan ver el bosque. Entonces, claro, tenemos los ejecutados, los decapitados, y entonces toda la atención es sí, pero esto es parte de todo un conjunto, y lo peor es que de un conjunto internacional, de manera que usted, no sé, en un pueblo de Guerrero, de Oaxaca, de Morelia, de donde quiera, no lo puede tratar aislado de este contexto internacional tan preocupante. Y hay problemas que no se pueden resolver
sin el apoyo y el acuerdo internacional. Y el crimen organizado, este crimen internacional, es uno de esos problemas. Doctor, usted mencionaba un aspecto muy importante. Seguimos aportando soluciones del siglo XIX a problemas del siglo XXI, tales como, bueno, en tiempos electorales, y es un discurso político a veces rentable para algunos, hablar de pena de muerte, hablar de más cárceles, como usted decía, ponerle segundo piso a los penales o a los reclusorios. Estamos viendo en este momento que algunas fuerzas políticas tienen como bandera la pena de muerte, por ejemplo, un tema cíclico, recurrente, que está comprobado que no es una solución para la situación actual. Es decir, parece que estamos estancados en el ciclo y como usted dice, los expertos están derivando en preguntas, sí, pero ¿hacia dónde vamos en esta materia? Sobre todo para quien toma las decisiones, tuviera la certeza de enfocarse hacia el bosque y no hacia los árboles que tiene enfrente. De acuerdo, de acuerdo. Ese es realmente, creo, el problema de fondo. Hay que entender, por un lado, la desesperación de la comunidad que tiene la impresión, ahorita no me detengo en ver si es real o no, tiene la impresión de que está viviendo en la jungla, ¿no? Y su desesperación pues es muy comprensible. Pero por otro lado, tenemos esta situación del divorcio, decía, entre los científicos y los decididores, los políticos, que es muy riesgoso. Evidentemente, yo he escrito todo un libro sobre toda la crisis penitenciaria y toda la teoría de sustitutivos de prisión. Pero eso no vende. Políticamente, si alguien basa su campaña en que hay que sacar gente de la cárcel, va a perder la campaña. Cuando lo que hay que hacer es eso, Cuando lo que hay que hacer es eso. Es mucho más rentable el pedir ejecuciones públicas, volver al potro del tormento y muy preocupante. Aquí, si usted ve, no estamos en una campaña de presidente municipal por allá. No. Si usted lo ve, ahorita tenemos toda la discusión en Estados Unidos sobre el valor y uso de la tortura en casos de terrorismo. O sea que, cuidado, ¿no? Se está regresando a Inquisición, etcétera, etcétera. Indudablemente muchas de las reformas actuales son terriblemente preocupantes para los criminólogos. Bueno, en mucho vemos como que vamos al revés, ¿no? Son más represivas, ¿no, doctor? Sí, absolutamente. Le puedo mencionar una sola de ellas, ¿no? El desaparecer, que antes era así como el principio, el desaparecer la libertad bajo fianza y las formas de libertad provisional, etcétera, y a nivel constitucional, ¿no? Pues esto desde el punto de vista criminológico sabemos, ya hasta hicimos el primer cálculo, qué es lo que nos va a suceder, ¿verdad? Mire, yo estuve en 1974, sí tuve el honor con mi maestro Quirós Cuarón y con García Ramírez y Sánchez Galindo y Julia Sabido, y la época de oro del penitenciarismo mexicano en la construcción del sistema. Y como estuve dentro, sé que el sistema en su origen fue creado para 7,000 internos. Ahorita tenemos más de 40,000. Dicen, bueno, pero es que ya le habíamos hecho muchos parches en que podíamos meter hasta 20,000. Tenemos 40 y pico mil. ¿Qué sucede si quitamos ahora todas las facilidades para que alguien pueda salir libre bajo fianza, etcétera? Bueno, pues simple y sencillamente que vamos a duplicar población penitenciaria, así de simple. ¿Y qué va a suceder? Conocemos muy bien en criminología que el aumento de población penitenciaria no quiere decir disminución de la criminalidad. Esa es una inocencia. Se basan mucho en algún trabajo norteamericano
que ellos también se lo creyeron, ahora ya echaron marcha atrás, desde luego, ¿no? Rebasaron el 1.000.000 de personas en prisión y se acercan 2 millones de personas y la criminalidad no baja y fue muy fácil, no habían tomado en cuenta el índice de economía y cuando realmente bajó la criminalidad es cuando su problema económico mejoró. No tenía nada que ver la prisión. En ese caso, que es el que se repite, ¿no? Y ahora ya se dieron cuenta que no es. Entonces, sí nos tienen muy preocupadas algunas de las nuevas reformas que vienen siendo, pues, en muchos aspectos retrocesos muy preocupantes, ¿no? Ahora, vamos a esperar a ver la ley secundaria, a ver si se logran tapar algunos de estos agujeros, ¿no? Se quita el careo, por ejemplo. Sí, hay algunas cosas que supongo que las personas muy dedicadas a derechos humanos han de andar escandalizadas. Bueno, sí, a veces escandalizan más de la cuenta cosas, pero hay aquí ya varios casos en los cuales sí tenemos preocupación porque el efecto criminógeno va a ser terrible, ¿eh? Y eso es lo que vemos nosotros, ¿no? Doctor, estuve viendo algunas de sus reflexiones, usted participa en muchos foros académicos, es invitado permanente de procuradurías, de instituciones, de asociaciones. Abril de 2003, usted lanzaba el siguiente comentario: hemos tocado fondo y estamos en crisis muy riesgosa en el sistema de justicia penal. Así se aprecia en 3 puntos fundamentales, que son el aspecto legislativo, el judicial y el penitenciario. Pues cuando en un estado como Sinaloa se asesina a los jueces, se piensa que ese punto está perdido. Y era referencia clara a un acontecimiento muy desafortunado justamente ocurrido en el estado de Sinaloa. Abril de 2003, usted ya hablaba, hemos tocado fondo, y lo seguimos tocando, doctor, parece ser. Sí, parece que no era el fondo. Hay un fondo abajo del fondo. Yo me había equivocado. Nos vamos al subterráneo, sí. Veo algo interesante. Toda esta tentativa de reforma hacia los juicios orales, que, cuidado, el juicio oral es un medio, no un fin, porque de repente lo están pensando que es el fin. No, es un medio, un buen medio, en mi opinión, un buen medio, de manera que el medio judicial creo que va a tener un cambio, una serie de modificaciones, en mi opinión, muy saludables, sobre todo si se da cuenta eso de que el proceso oral es un medio, no un fin. Esto. Y además algo que hay que decirlo criminológicamente, pero a gritos, por favor. El cambio a proceso oral no tiene nada que ver, pero nada que ver con el aumento o disminución de la criminalidad. Nada, porque ya leí por ahí alguna cosa, y ahora que haya juicio va a bajar la criminalidad. No es cierto, no tiene nada que ver. Es como decir, ahora que tengamos juicios orales, ahora sí va a ganar el América o el Guadalajara. No tiene nada que ver, por favor, en lo absoluto. Este es un medio para otra cosa. Es probable que sí tengamos un descenso, pero es de rebote. Si los juicios orales van acompañados con todo lo que es medios de justicia alternativa, por un lado, y con un apoyo criminológico, de peritajes criminológicos, el rebote, no a corto, sino a largo plazo, sí va a ser un descenso de la criminalidad. ¿Por qué? Porque las grandes carreras criminales se hacen en la cárcel, pues eso todos lo sabemos. Y lo seguimos viendo, se comprueba día a día, ¿no? Pero bueno, las bandas secuestradas operan desde adentro. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Meter más gente, para los que no sabían, aprendan. Claro. Escuela de crimen, en lugar de que funcione como prevención o readaptación. Sí, nada más que esa, fíjese, desde el siglo XIX decían eso, la cárcel de Belém es una escuela del crimen. No, ahora es postdoctorado, mano. No. Nos fuimos a niveles muy riesgosos. Entonces sí veo que Poder Judicial tiene una esperanza
sí llegó un momento en que ya tocó fondo y ahora por lo menos se ve el camino, pero ni en el legislativo ni en lo penitenciario, en lo ejecutivo, le veo posibilidad, no veo salida. Está bien, es poder judicial. Si de veras traemos jueces de sentencia, lo que en su origen es el giudice de sorveglianza italiano o el juge de peine francés, o sea, si la ejecución de la pena pasa a poder judicial, puede ser un avance, podría lograrse una serie de situaciones, pero siempre y cuando el legislativo tenga la inteligencia de dar leyes de ejecución, etcétera, etcétera, en que los jueces puedan hacer. Pero mientras acá lo que puede hacer el juez es aplicar 5.328 años de prisión, no tenemos nada que decir, no hay nada que hacer. Entonces casi hasta empieza a creerse que un planteamiento como el de la pena de muerte pudiera ser lógico, al paso que van, es decir, van en sentido contrario. Entonces, ¿de qué sirve una buena, muy buena cambio e instrumentación del Poder Judicial si ya va atado de manos? No le veo una salida clara. Pues si la ley no les permite dar libertad bajo fianza, si la ley no les permite una justicia alternativa, si la ley no les permite sustitutivos de prisión, pues qué triste poder judicial vamos a tener, ¿no? Totalmente amarrado. Doctor, la criminalidad ha cambiado. Vemos cosas que antes no veíamos, se habla de circunstancias inéditas, se ve en las calles una guerra de alta intensidad, algunos dicen de baja, pero pues de baja no tiene nada. Vemos ataques a altos mandos militares, por ejemplo, cuestiones que no ocurrían. Vemos mensajes, pareciera una moda que dejar un mensaje a fulano de tal con una cabeza, con un decapitado. También se supo de esta persona, este sujeto que pues deshacía los cadáveres de los sicarios que le encargaban pues desintegrar los cuerpos, el llamado pozolero. Es decir, estamos viendo cosas que antes no veíamos y usted es un estudioso particularmente de estos fenómenos. Sí, efectivamente, usted acaba de mencionar, hace 5 años yo estaba realmente escandalizado, dije ya, peor que esto no puede haber, porque es un síntoma criminológico muy interesante, cuando se empiezan a matar jueces, cuidado. No, ¿cuándo voy a imaginar que 5 años después lo que se iban a matar eran altos comandantes de las Fuerzas Armadas? Eso, bueno, hace 5 años ni siquiera era de presuponerse, ¿no? Claro, las Fuerzas Armadas no habían entrado en el juego, entonces no importaba, pero la agresión directa sí es terriblemente preocupante, pero muy terriblemente preocupante. Entonces, ahorita nuestro problema es intentar ir un poco más al fondo y no quedarse un poco en la anécdota criminológica, que es muy interesante y además da para los periódicos todo lo que se quiera. Ahorita nuestros periódicos ya terminaron en ser una nota roja gigantesca, ¿no? Aún los más serios, la mitad del periódico está dedicado a la nota roja, ¿sí? Lo cual también no es agradable, ¿no? Hay programas de televisión que son, bueno, desde luego, esa frase me gustó, son una colección de anuncios interrumpidos de vez en cuando por alguna noticia y todas las noticias son de nota roja, ¿sí? O sea que aquí, si no hay realmente una intervención de todos y a todos los niveles, cada quien piensa cuál es la parte que debe de cumplir, no vamos a ir adelante. De acuerdo, la parte que nos toca a los criminólogos es buscar todos esos factores profundos que deben de atacarse, entender, por ejemplo, que un factor realmente profundo es el económico,
el cual produce problemas en la criminalidad, digamos, convencional. Y es que esto es un impresionante negocio, muy bien organizado, totalmente al estilo empresarial. A mí me llamó mucho la atención cuando empiezo a estudiar los cárteles de la droga. Dije, ¿qué es esto? Porque no es el esquema tradicional de la mafia italiano, del 'Ndrangheta, la Cosa Nostra, o la Mano Nera, los de veras maestros de esto, ¿no? Palermo. No da. Entonces empecé a pensar, ¿dónde he visto esto? ¿Dónde he visto esto? Diantre, ¿este es el tipo de esquema que usa la Coca-Cola o que usan los transnacionales? Sí. Corporativo. Absoluto, absoluto. Entonces entendí por qué lo de cártel, ¿no? Lo traían de aquellos primeros cárteles del petróleo que se tuvieron que, en lugar de lo piramidal, cambiaron a esquemas circulares para dar la batalla. Entonces, caray, nosotros estamos enfrentando un aparato piramidal perfecto como es el ejército, a esto, ¿sí? De allí empieza uno a ver guerra de guerrillas, la organización aquella de los vietnamitas totalmente subterránea, dice, no, aquí esta es otra cosa. Y nosotros todavía creemos que es la mafia, la vieja mafia de Palermo, ¿no? Acá ya hay una serie de componentes diferentes a todo esto. Bueno, mi obligación es buscar cómo está. Ahora, ¿cuál es la obligación de cada quien? Sí, y llego otra vez al punto, es que es el punto que nos trae desesperados. Alguien dijo en el Congreso de Bolonia, con eso empezamos ahora en el último Congreso Internacional, decían, bueno, es que mientras más logramos desarrollar la llamada política criminal, que no me gusta el término, la política criminológica, menos le hacen caso. Mientras más encontramos detalles, menos se ejecutan, más se regresa continuamente al garrote a subir las penas, a aumentar las prisiones, a negar. Sí, pero en eso, bueno, hay un límite. Ya tenemos 50 años de prisión, 80, 1000, 10,000, 50,000. No, hay un límite que se tiene muy bien estudiado. Si usted ve los códigos ferozmente represivos europeos, tienen como pena máxima 30 años, ¿no? Y ya los criminólogos de allá están preocupados porque tienen 30 años, ¿no? Este es la cuestión. Yo ya es un tema que a veces rehuyo, pero ¿cuál es la función de la prensa? Sí, cuidado. ¿Cuál es la función de la prensa? ¿Hasta dónde la terrible alarma social se la debemos a la prensa, ¿sí? Y a los medios de difusión? ¿Cuál sería su papel y su función en este contexto? ¿Cuál es la función, por ejemplo? Esto es fascinante en una reunión de expertos que tuvimos en Courmayeur. ¿Cuál es la función, por ejemplo, de la sociedad civil? Pero aquí, ¿cuál es, por ejemplo, la función de las cámaras de comercio y de las cámaras industriales en el problema corrupción? Pues en Italia empezaron con eso y es asombroso, con sus códigos de ética. Ni la ley ni el gobierno, nadie se mete. Quienes están acabando con la corrupción y quienes le han dado la pelea más tremenda han sido las cámaras de comercio y las cámaras industriales. Entonces, caray, espérate, esta es otra cosa, ¿no? Esta es otra cosa. Porque pues, para que haya un corrompido tiene que haber un corruptor. No puede haber prostitutas sin cliente, claro. Entonces siempre estamos atacando y siempre con el gobierno corrupto que... Bueno, pero espérame, son dos partes, son dos partes, el que corrompe y el corrompido.
Doctor, se nos ha acabado el tiempo. Realmente es fascinante conversar con usted. Celebro que nos diga que un experto como usted tiene más preguntas que respuestas, porque eso significa que seguirá estudiando mucho y sobre todo estos estudios serán en materia de mucho interés para tomar mejores decisiones, no solo para México, sino para todos los países involucrados, porque hay que atacarlo globalmente, me queda muy claro. Doctor Luis Rodríguez Manzanera, le aprecio mucho, es un honor recibirlo en la Suprema Corte de Justicia. Muy amable. Gracias. Y también gracias a usted por el favor de su atención a Pino Suárez 2, Domicilio del Diálogo. Lo invito a que siga en la programación del canal judicial El Poder de la Transparencia. Muchas gracias.